Renacer después del conflicto, somos la semilla que crecerá en esta tierra de paz. Comprender las dimensiones reales de lo que ha sido la violencia del conflicto armado en Colombia es una tarea que tiene el Estado, la sociedad y las instituciones. Hablar de esa memoria es recordar una multiplicidad de hechos, acontecimientos y relatos que han surgido en una comunidad, en un pueblo y un municipio. Jacopí no fue ajeno al conflicto y a la violencia. Tiene un legado histórico positivo y negativo que vale la pena revivir para tener identidad y poder compartir con otros. Así surge la experiencia significativa Jacopí, Historias de Guerra y de Paz, una propuesta pedagógica de convivencia escolar para el posconflicto, la cual está enfocada en promover una dinámica de convivencia en el aula como escenario para reflexionar, sensibilizar y construir acciones de paz a partir de los relatos biográficos de personas que fueron afectadas directa e indirectamente por el conflicto armado y de la recuperación de la memoria colectiva e histórica en el contexto jacopicense, promoviendo una reflexión personal acerca del rol que cada uno puede asumir en pro de acciones individuales y colectivas para la construcción de escenarios de paz y convivencia armónica. Este largo camino por nuestras raíces y nuestra historia se empezó a recorrer por varias fases. En la fase 1, evidenciamos que muchos comportamientos arraigados en el aula eran producto de un legado histórico que ha influenciado negativamente a la mayoría de los estudiantes, repercutiendo en un alto porcentaje en el carácter, sus hábitos y la ausencia repetitiva de reflexión crítica frente a sus actos y por ende en las relaciones interpersonales y de convivencia en el aula. A esta fase la denominamos el aula, un territorio de paz, a partir de la reconstrucción de la memoria histórica de los protagonistas del conflicto. Esta etapa fue enfocada a la recopilación de las memorias desde la perspectiva de los actores de la guerra, una víctima directa, una víctima indirecta y un victimario reinsertado, con el fin de construir, a partir de sus relatos, dilemas morales con el método de argumentos y alternativas para ser socializados y dinamizados con los estudiantes y así fortalecer las distintas competencias ciudadanas. En la fase 2, focalizada en los niños que vienen de una educación a distancia, producto de la pandemia, se ha observado que muchos de sus comportamientos y falta de hábitos a nivel convivencial se aprecian en el aula. Tomando en cuenta esta situación, se plantea como experiencia el trabajo de la memoria individual, colectiva e histórica como espacios para generar, en primer lugar, un contexto desde el cual los estudiantes reflexionan y tienen la oportunidad de desarrollar las distintas competencias ciudadanas, emocionales, comunicativas, cognitivas e integradoras. Esas habilidades les permitirán aprender a convivir armónicamente en ambientes de interacción social. A esta fase la denominamos un viaje en el tiempo por la memoria colectiva, Jacopí, Historias de la abuela Leonilde. Esta estrategia se ha abordado desde el plan lector con la creación de un club de lectura denominado por los niños Un Sueño Llamado Lectura, donde se realizó una recreación literaria y una línea de tiempo de la novela gráfica Jacopí, Historias de la abuela Leonilde. La recuperación de la memoria colectiva a través de la lectura de textos que relatan las vivencias de las víctimas desde el contexto del municipio permitió a los niños y sus familias reflexionar sobre las raíces del conflicto y así generar en el aula una cultura de convivencia pacífica. Hola, mi nombre es Alexis Pacheco, soy autor del libro Jacopí, Historias de la abuela Leonilde, el cual es una novela histórica gráfica que trata y habla de la historia de Jacopí de mediados del siglo XX, de los años 50, en esta región. Respecto a la novela gráfica Historias de la abuela Leonilde, me parece una historia muy importante para nuestros conocimientos. En ella está ilustrada una parte de tanta violencia que vivieron nuestros antepasados. También me pareció una historia interesante porque no se trata de leer un libro cualquiera, sino de leer un libro de nuestra tierra jacopicense, privilegio que no muchos tienen. Además, los niños de grado sexto participaron con la novela gráfica en el acto conmemorativo de los 70 años de la destrucción del Carmen de Jacopí,
organizado por la Comisión de la Verdad y llamado Hay futuro si hay verdad. Para finalizar, rememorar una frase de las madres víctimas del conflicto armado en Jacopí: renacer después del conflicto, somos la semilla que crecerá en esta tierra de paz, es una forma simbólica de sintetizar esta experiencia significativa, porque los niños y niñas son la nueva semilla que darán frutos en nuestro municipio. Además, hace alusión a la labor docente, quien ayuda a que esa semilla germine y se transforme, y eso es lo que pretende la experiencia, ser una propuesta de transformación social y cultural. Somos historia, somos memoria.